Dios te bendiga y bienvenido al día 349 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar comenzando a leer el libro de Santiago. Vamos a leer los primeros dos capítulos de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y un poquito sobre el libro de Santiago que estaremos comenzando hoy. El autor de esta carta es Santiago, hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén. Fue escrita aproximadamente entre los años 45 y 50 después de Cristo, lo que la convierte en una de las epístolas más antiguas del Nuevo Testamento. Y la carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, a creyentes judíos que vivían fuera de Israel y enfrentaban pruebas, pobreza y persecución. Y Santiago escribe esta carta para exhortar a los creyentes a vivir una fe genuina, no solo de palabras, sino de hechos. No contradice la enseñanza de Pablo sobre la salvación por fe, sino que enfatiza que la fe verdadera siempre produce obras como evidencia de una vida transformada. Aleluya. Así que son solamente 5 capítulos y el primer capítulo estaremos viendo lo que es la fe probada por las pruebas y el llamado a oír y hacer la palabra. En el capítulo 2, Santiago nos habla sobre la fe y las obras. Y en el capítulo 3, Santiago nos habla de el poder de la lengua y la verdadera sabiduría. Y el capítulo 4 al 5 nos habla de la humildad, la paciencia y la perseverancia hasta la venida del Señor. Aleluya. Así que Santiago nos va a hablar, nos va a recordar, nos va a exhortar que la fe cristiana no es teórica, sino práctica. Nos llama a vivir de manera coherente con lo que creemos, mostrando el carácter de Cristo en nuestra conducta diaria. Aleluya. Y nos dice en capítulo 2, verso 17 Santiago, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer hoy el libro de Santiago, capítulo 1 al capítulo 2, pero antes vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo que tú seas, Señor, quien hable y ministre, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor, que podamos tener un oído atento, Señor, a escuchar, Señor, esa exhortación de parte tuya, Señor, para poder, Señor, cada día vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Santiago capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen.
Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Santiago capítulo 2. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios, el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las obedece todas.
Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Cuando puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo, alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Aleluya. Así que hemos comenzado hoy a leer Santiago y creo que Santiago, al igual que Pablo, tienen este tono pastoral donde nos exhortan, ¿verdad?, a poder hacer la voluntad de Dios, el agradar completamente a Dios. Y Santiago aquí nos confronta con una verdad clara. La fe verdadera se demuestra con una vida transformada, con los frutos que deben de ser visibles en nuestras vidas. Y en el capítulo 1 vemos nosotros que Santiago nos dice en el verso 2, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué? Nos dice eso Santiago. Porque saben que siempre que se pone a prueba la fe, nos dice en el verso 3, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Aleluya. Las pruebas no destruyen la fe, la fortalecen. Creo que hay una frase por ahí que dice que hay muchas personas que creen que el evangelio es color de rosa. Y verdaderamente mientras estemos en este mundo, tal como Jesús nos dijo, vamos a tener aflicciones y pruebas. La única diferencia entre una persona que cree en Dios y una que no cree en Dios, aleluya, o que ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es de que nosotros tenemos ya la victoria por medio de Jesucristo. Tenemos la fortaleza de Dios y tenemos ya la promesa de que hemos vencido. Aleluya. Tenemos una esperanza a diferencia. Y a través de estas pruebas, a través de esas circunstancias que llegan a nuestras vidas, es allí donde nosotros
conocemos más a profundidad a Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y nos dice Santiago, si necesitan sabiduría, pídansela a Dios, que Él se las dará. Aleluya. Pero con una condición, nos dice aquí Santiago. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solo en Dios. Aleluya. Pidan a Dios, sin duda. Aleluya. Confiando de que Dios lo hará. La duda nos divide por dentro. Aleluya. Así que hay que tener una confianza, una fe plena en Dios. Aleluya. Ahora, Santiago nos habla en este capítulo también sobre la perspectiva correcta sobre la riqueza. No es incorrecto, no es malo tener riquezas. La Biblia en ningún punto nos habla en contra de la riqueza, sino que nos habla en contra del amor a las riquezas. Tener por encima de Dios el dinero, el amor al dinero. En todo momento debemos de reconocer que toda dádiva, todo don perfecto, cada cosa viene de Dios y debemos amar a Dios por encima de la riqueza. Así que Santiago nos habla aquí y nos dice que el pobre debe alegrarse, aleluya, por su dignidad en Cristo. Y el rico debe de recordar que todo es pasajero, aleluya. También Santiago aquí nos habla sobre la tentación y la responsabilidad personal. Santiago nos dice que ninguno me venga con la excusa de que Dios lo tentó, porque eso no es así. Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado. Cualquier tentación que llegue a nuestras vidas viene de nuestros propios deseos, nos dice en el verso 14. Dios no tienta a nadie. Él, aleluya, da buenos y perfectos regalos. Él no tienta a nadie, así que tenemos que llevar a los pies de Cristo, rendir todos aquellos pensamientos, todas aquellas cosas que pueden dar fruto, muerte en nuestras vidas. Tenemos que renunciar a todo esto que quiera desarrollarse en nuestras vidas. Nos está hablando aquí Santiago, nos está exhortando y diciendo, porque esto no viene de Dios. Eso no es normal. Esto viene de nuestros propios deseos, de los cuales tenemos que renunciar y decir, esto no viene de Dios. Así que no es esto, lo rindo a los pies de Cristo. Aleluya. Y nos habla de muchos temas aquí Santiago. De ahí vemos que Santiago nos está hablando sobre, en el verso de 1 nos dice, sean prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Nos habla del escuchar, del hablar y del enojarse. Nos está hablando Santiago aquí de la manera en la cual nosotros nos debemos de conducir como cristianos. Que debemos de ser sabios y entendidos. Aleluya. Somos humanos, sí, pero Dios nos ha dado sabiduría. Y si tú crees necesitar sabiduría, Santiago nos dice, pídesela a Dios. Aleluya. Y aquí Santiago nos dice, sean prontos para escuchar, sean atentos, lentos para responder, para hablar. Hay que ser muy sabio con lo que uno habla, lo que uno dice, lo que uno opina. Y hay que ser lentos para enojarse, porque no podemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. La ira humana nunca lleva
a cumplir justicia de Dios. Aleluya. Ahí Santiago nos habla sobre poner en práctica la palabra de Dios. Y en el verso 22 nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. Escuchar sin obedecer es un autoengaño para nosotros mismos. Eso es una religión al final del día. Y termina ese capítulo Santiago diciéndonos que la religión pura y genuina consiste en cuidar a los huérfanos y a las viudas y no dejar que el mundo los corrompa. En otras palabras, aquello que refleja a Cristo, aquello que nos identifica como cristianos, es ir tras la necesidad y representar a Cristo allí en la necesidad, ser la luz en medio de la oscuridad, ser la sal de este mundo, aleluya, y que Cristo, el carácter de Cristo y las obras de Cristo sean evidenciadas en nuestras vidas, no por obligación, sino porque es un fruto en nuestras vidas. Es algo genuino que sale de nosotros. Aleluya. Así que la fe genuina persevera en pruebas, pide sabiduría, domina el carácter y obedece la palabra. Aleluya. Y en el capítulo 2, Santiago nos habla sobre la fe que actúa con amor. Y comienza confrontando una práctica común aún en nuestra sociedad hoy en día. Santiago escribió esta carta, esa es una de las cartas más antiguas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Y para qué sociedad? Santiago estaba escribiendo eso a su audiencia, ¿verdad? En esa época. Pero hoy en día podemos seguir aplicando esto a nuestra sociedad y a nuestras vidas personales. Y Santiago aquí confronta una práctica muy común en nuestra sociedad, el favoritismo, el honrar al rico y despreciar al pobre. Y Santiago nos dice, ¿acaso Dios no eligió a los pobres para que sean ricos en fe? El favoritismo contradice el corazón de Dios. Esto no agrada a Dios. Jesús mismo dijo, yo vine a los que estaban enfermos, yo no vine a los sanos, yo no vine a los ricos. Jesús vino a aquellos que reconocían su necesidad de Dios. Y nosotros no podemos hacer diferencia entre una persona a otra. El mismo trato que se le puede dar a una persona que tiene riquezas en este mundo debe ser el mismo trato que se le debe dar a una persona que no tiene riquezas en este mundo, porque el que no tengamos riquezas en este mundo no significa que no seamos ricos en la fe. Hay diferentes tipos de riquezas y debemos de saber cuál es nuestra prioridad, la cual debe de ser el tener riquezas en el cielo, en el reino de Dios. Aleluya. Y Santiago continuando con el capítulo 2, Santiago habla en el verso 8 diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Romper este mandamiento, nos está diciendo él, es pecar. Aún si estamos cumpliendo a otros. Si amamos más al rico que al pobre, estamos pecando en contra de Dios, porque no estamos agradándole. Y pudiéramos decir eso es extremo, pero nos habla Santiago aquí que Dios no hace acepción de persona. Dios no hace acepción de persona por el estatus económico de una persona. Y es
Esto desagrada a Dios si nosotros hacemos esto. Aleluya. Y nos habla de que en el verso 13 nos dice Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios espera que tratemos a otros como Él nos trató a nosotros, con misericordia. Aleluya. Y uno de los pasajes que vemos aquí donde nos confronta nuestra fe, Santiago nos dice en el verso 14, ¿de qué sirve decir que uno tiene fe si no la demuestra con acciones? Santiago no dice que somos salvos por obras, sino que las obras evidencian la fe. Son el fruto de nuestra fe en nuestras vidas. Es el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Aleluya. Y terminamos este capítulo con Santiago dándonos ejemplos bíblicos. Nos habla de Abraham, que su fe fue confirmada por su obediencia. Y nos habla de Rahab, que su fe se mostró al actuar con valentía. Aleluya. Y nos dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, la fe sin buenas acciones también está muerta. Aleluya. Así que la fe verdadera no se queda en palabras, sino que se mueve, ama y actúa. Aleluya. Esa es la fe con acción. Aleluya. Así que Santiago 1 al 2 nos enseña que las pruebas fortalecen nuestra fe. Crecemos, maduramos a través de las pruebas, de las circunstancias que llegan a nuestra vida. Aleluya. Y es ahí donde nosotros vemos a Dios. Y a través de el diario caminar, Santiago nos dice, pidan sabiduría a Dios con fe, porque Él se las dará. Él les dará la sabiduría necesaria para poder honrar a Dios con nuestra fe. Aleluya. Y Santiago nos habla en esos 2 capítulos que Dios no hace acepción de persona. Debemos de amar a nuestro prójimo. Y a través de amar a nuestro prójimo, no tan solamente amarlos con palabras, ¿verdad? Sino de que debemos de tener esa fe con obras, aleluya, porque la fe sin obras está muerta. Es simplemente una teoría y no algo que se ha puesto en lo práctico. Aleluya, las acciones confirman lo que decimos creer. La fe que salva es la fe que transforma. Aleluya. Así que Santiago nos confronta con una fe práctica, una fe visible y una fe que es transformadora. Creer no es solo decir, es vivirlo. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.